Muy buenos días, mi nombre es Luis Capote Pérez y me encuentro aquí en la unidad de docencia virtual para grabar una píldora explicativa sobre algunos modos de adquisición de la propiedad y demás derechos reales en el ámbito del Código Civil español. Concretamente hablaremos de la adquisición derivativa inter vivos, a dominus y a non dominus, y hablaremos también de la usucapión. Específicamente, cualquiera que haya estudiado la regulación del contrato de compra-venta en el ámbito del derecho civil conocerá o habrá avanzado un poco sobre el modo de transmisión de la propiedad a través de determinados contratos a los que el Código Civil adjetiva como traslativos del dominio. En otros ámbitos de nuestro derecho comparado, la forma de transmisión de la propiedad se plantea en otros términos, siempre dentro de la tradición romana, aunque se considera que nuestro Código Civil, el que contiene la tradición castellana, ha sido más fiel a la tradición romana que otros de nuestro entorno, al establecer esa doble combinación de título y de modo. El título entendemos un contrato que esté pensado para transmitir el dominio siempre y cuando quien da, por ejemplo quien vende, es propietario de aquello que vende, de manera que el comprador, mediante la recepción posesoria de la cosa comprada nunca antes, se convierte en propietario. ¿De qué forma se puede llevar a cabo esa traditio, ese modo para combinar título, justo título y modo? Pues de diversas formas que están reguladas en el apartado correspondiente a los modos de cumplimiento de la obligación de entrega por parte del vendedor. La traditio real, es decir, la entrega física de la cosa; la traditio instrumental, mediante la formación en documento público, en escritura pública, esto es ante notario, del contrato; la traditio simbólica, por ejemplo, la entrega de las llaves del piso, la entrega de las llaves del coche; la traditio brevi manu, que es la que plantea no un cambio físico, sino un cambio jurídico o intelectual. Por ejemplo, el inquilino de un piso que lo compra y sin salir del piso se convierte en propietario, muta de arrendatario en propietario. O las especialidades vinculadas a bienes inmateriales que no se pueden aprehender, pero de los cuales podemos establecer alguna regla para entender la transmisión. Por ejemplo, un libro, en tanto que obra intelectual, es una idea, como tal es inmaterial, pero el manuscrito del libro es algo físico que sí podemos transmitir. Entonces, siempre y cuando se cumpla el circuito de título y modo, nos encontramos con que si el vendedor es propietario, el comprador es propietario. Ya veremos a continuación qué pasa cuando el vendedor no es propietario. Vamos a establecer un ejemplo utilizando la historia escrita por René Goscinny y dibujada por Lorenzo Uderzo de las aventuras de Astelli, El regalo del César. Porque, curiosamente, se trata de una obra, amén de muy divertida, pues que utiliza muy bien los conceptos del derecho romano que han llegado hasta nosotros a través del Código Civil, en especial en la traditio. En esta historia en particular, en estas viñetas, vemos como Julio César despide a unos cuantos legionarios que han cumplido el servicio militar de 2 décadas y para ello les premia mediante un sistema que sirvió para la colonización y romanización de la Europa conquistada por los romanos, que es la entrega de lotes de tierras, en este caso en la Galia. Dentro de esta se pueden ver ustedes a uno que tiene los aspectos visibles de la huella del alcohol. Se trata de Romeo Montesco, un legionario que la noche anterior, en plena borrachera, pues hizo unos comentarios de los que podíamos denominar sobre Julio César. Julio César se entera y decide no castigarle, sino que reciba su lote con todos sus compañeros. Le dan la propiedad de un pequeño pueblecito situado en la costa de Armórica. Y esa titularidad viene representada en esa tablilla que se le va entregando. Tenemos ahí en ese ámbito una traditio que podríamos considerar simbólica. Esa tablilla simboliza la tierra, el lote de tierra que recibe cada legionario. Una vez convertido en ciudadano civil, hablando pronto y mal, este señor decide empalmar una nueva borrachera y va a una posada, donde cuando ya se le plantea el echarle y que pague la cuenta, se le dice: no tengo dinero. El posadero monta en cólera, pero dice: soy rico, tengo un pueblo, y le enseña ese título de propiedad. Y le plantea que a cambio de más vino y unos cuantos currucos de pan, pues él le entregará esa tablilla que mediante la transmisión equivaldrá a un concepto que probablemente se haya escuchado últimamente mucho, que es el de dación en pago. Yo te doy esto, que puede valer más, menos o igual que la deuda que tengo contigo, pero mediante la transmisión de esa propiedad nuestra deuda queda extinguida.
el dueño de la posada consulta con su esposa el tema del cambio y la señora acepta, ya que considera que el lugar en el que viven, que si no me falla la memoria es Lutecia, el actual París, pues no es el mejor para cuidar a una niña y educar a una niña adolescente. Con lo cual se cierra el trato, se extingue la obligación, se entregan nuevas viandas al borracho y el posadero y su esposa se convierten en propietarios. Lo que ninguno sabe es que el lote de tierras al que hace referencia ese título de propiedad es la irreductible aldea Gala, que no estaba conquistada por Julio César, con lo cual lo que se estaba produciendo era la entrega y la traditio posterior, en dos fases, entre dos personas distintas, de una cosa ajena. Y eso es lo que nos lleva al tema de las adquisiciones a non domino, es decir, ¿qué sucede cuando nos encontramos algo de este pelaje o naturaleza? Principalmente el ordenamiento jurídico plantea la idea de una doble transmisión. ¿Qué sucede cuando se produce una doble venta? ¿Quién se convierte en propietario? Tenemos dos contratos traslativos de dominio que, si cumplen los requisitos esenciales establecidos por nuestro derecho, son igualmente válidos, pero chocan entre sí, no podemos cumplirlos los dos. Entonces ahí se plantea una regla que tiende a la protección del derecho, seguridad jurídico, pero también la protección de la apariencia, la seguridad en el tráfico. Y ahí se plantean dos posibilidades. Si la doble venta se ha producido respecto de una cosa mueble, se convierte en propietario aquel que entra en posesión de la misma en primer lugar. ¿Por qué? Porque es la primera persona que completa el círculo de título y modo, no el que tenga en principio el contrato más antiguo. Que eso lo podríamos plantear si ese criterio posesorio no se hubiera ejecutado. Pero en el ámbito de las adquisiciones a non domino inmobiliarias, pues el artículo 1473 del Código establece un criterio registral. ¿Quién se convierte en propietario? Aquella persona que primero inscribe ese justo título en el registro de la propiedad, aunque hay alguna sentencia del Tribunal Supremo que ha contrapuesto esa regla a la regla del criterio posesorio, es decir, ¿qué sucede cuando tenemos a alguien que ha entrado en posesión y a otro que ha inscrito? En ese caso, pues se ha dado un criterio más proclive hacia la posesión que al criterio registral. Un caso curioso de interpretación y la aplicación de la norma en unos términos quizá un poco más amplios o abiertos de los que se plantean en un principio mediante el canon literal. En segundo lugar tenemos la usucapión, que es probablemente la cruz y la delicia de quienes han estudiado, estudiarán derecho romano, en el cual se plantea la adquisición del derecho de propiedad de determinados derechos reales por medio de una combinación que es la posesión y el tiempo. Si una persona posee una cosa durante un tiempo específico marcado por la ley, puede convertirse en titular de un derecho que le permita esa posesión. Tenemos dos modalidades, una es la denominada ordinaria, en la cual se exige la buena fe del poseedor, la creencia de que un derecho la existe, y la existencia de un justo título que es un concepto equivalente al que acabamos de ver hace un momento en título y modo, en cuanto al cual se plantea una justificación objetivamente jurídica o jurídicamente objetiva de esa buena fe y de esa posesión. Por otro lado tenemos esa posesión, esta usucapión, extraordinaria, en la cual no se requiere ni justo título ni buena fe, pero que se plantea en otros términos como el reverso de la prescripción extintiva. ¿Qué requisitos se plantean para la usucapión? Pues los tenemos de tres ámbitos: subjetivos en cuanto a la persona que adquiere por vía de usucapión, objetivos y posesorios en cuanto a las condiciones en las cuales se plantea esa posesión, la cosa en la cual podemos o respecto a la cual ejercemos la posesión en la que podemos obtener derechos, y los requisitos para que esa posesión sirva con un fin de usucapión. ¿Cuáles son los requisitos para desde el punto de vista subjetivo? Pues específicamente están contenidos en el código respecto de la persona que adquiere el derecho, pues que tenga la capacidad de obrar requerida para el ejercicio del derecho que se pretende adquirir, o bien, si no la tiene, puede plantearse la usucapión por medio de la actuación de un representante legal. Pensemos pues en progenitores, tutor, curador, etcétera. En cuanto a la figura del usucapido, se establecen reglas en cuanto a la persona que pierde un derecho como consecuencia de la adquisición por parte de otra persona. En la usucapión tenemos que tener claro una cuestión: si alguien gana un derecho, inevitablemente es porque alguien lo pierde.
En esos preceptos se establecen las reglas respecto a la persona que pierde y también los supuestos que se plantea una contradicción entre quien cimenta su titularidad en la información registral, conforme a la ley hipotecaria, y quien está en posesión de la cosa sobre la cual recaen esas titularidades. Se plantea un supuesto de usucapio o usucapión contra tabula. En cuanto a los requisitos objetivos, se establece una regla general según la cual solamente podemos adquirir por usucapión derechos comerciables, cosas que en la definición tradicional están dentro del comercio de las personas. Dentro de esas se circunscriben a derechos reales que sean susceptibles de posesión como parte del contenido de esos derechos, lo cual no se circunscribe a la propiedad y a buena parte de los llamados derechos de goce. Que sean disponibles, porque hay determinados casos donde un determinado bien está protegido por reglas especiales, como el dominio público, que por definición es imprescriptible, determinado tipo de bienes comunales o los derechos de uso y habitación que tienen carácter personalísimo. Por su parte, la legislación especial en materia de montes plantea la posibilidad de que haya montes demaniales que no se pueden usucapir, cuya propiedad no se puede usucapir, o montes patrimoniales donde sí cabría cierto juego para esa usucapión. En cuanto a los requisitos posesorios, esos son esenciales, no basta el transcurso del tiempo, sino que tiene que plantearse una posesión dominical, con ánimo de actuar como dueño, pública, es decir, no clandestina, pacífica, esto es, no cuestionada, y sobre todo continuada en el tiempo, de manera que no se produzcan interrupciones. La interrupción, que puede ser natural por pérdida de la cosa, que puede ser civil, el legítimo titular reclama, o que puede venir del reconocimiento del propio poseedor, yo no soy propietario, lo es otra persona, determina, dado que a la usucapión se la conoce como prescripción adquisitiva, que hay que volver a contar desde el principio el plazo para usucapir. En cuanto a la usucapión ordinaria, pues tanto la ordinaria como extraordinaria requieren ese tipo de posesión, esta requiere justo título y buena fe. El justo título hace referencia a determinados elementos que justifican esa posesión a título de dueño. Por ejemplo, los contratos traslativos a los que hace referencia el artículo 609 del Código Civil. Por ejemplo, la compraventa, la permuta, la celebración en pago, la donación, el legado. Ya incluso nos salimos del contrato y entramos en otras figuras. Y también cabe la posibilidad de que la inscripción de esos títulos en el registro de la propiedad sirve como justo título según la legislación hipotecaria. En este caso estaríamos hablando de usucapio secundum tabula, es decir, acorde con la información contenida en el registro de la propiedad. Dice además el Código Civil que ese título ha de ser verdadero. ¿Eso qué significa? Que ha de ser válido, que no ha de ser nulo o anulable. Y además que tiene que estar probado, que nunca se puede presumir. En cuanto al tema de la buena fe como siempre se presume hasta que se demuestre lo contrario y además se plantea una extensión total, ya que de cara a la usucapión no nos vale cualquier tipo de posesión, ni en cuanto al animus ni en cuanto al tiempo. En cuanto a la usucapión ordinaria, los plazos de posesión, siempre y cuando se acredite en todos los casos anteriores, se plantean respecto de las cosas muebles, la posesión durante 3 años. Respecto de las inmuebles, 10 años entre presentes. Presente es el legítimo titular que por inacción permite que la usucapión consolide una situación de hecho en una situación de derecho. Y entre ausentes, 20 años. Aquellos que no se encuentran presentes o cerca para ver esa situación posesoria. Quédense con la idea de que la usucapión ordinaria viene a sanar un defecto que de no haberse producido habría dado lugar a una transmisión automática. Por ejemplo, comprar justo título de manos de quien no es propietario. Si fuera propietario, título y modo, la traditio equivaldría a la adquisición de la propiedad. Aquí completamos el circuito, tenemos justo título, tenemos traditio, y si se da esa apariencia pública, pacífica, continuada, con buena fe, durante los plazos que ven ustedes ahí, la persona del adquirente se convierte en propietario. En cuanto a la usucapión extraordinaria, se plantea como el reverso de la prescripción extintiva y plantea un aumento de los plazos
que en el caso de las cosas muebles, la adquisición de propiedad sobre cosas muebles es de 6 años, en el caso de inmuebles es de 30, pero plantea excepciones respecto de aquellas pérdidas que se producen como consecuencia de actuaciones penales. Pero para ello nos remitimos al ámbito del derecho penal. Como conclusión, solamente quiero decir que aquí hemos recordado o repasado los dos modelos de adquisición de la propiedad y de determinados derechos reales, como es la adquisición a través del título y el modo y a través de la usucapión, pero una vez más hay que recordar que esto solamente es un complemento, una herramienta de ayuda para el estudio de estos temas. Como siempre, hay que recomendar encarecidamente la consulta de bibliografía tanto general como especializada. En este caso, una vez más, me queda recomendar los manuales de los profesores Díaz Picasso y Gullón, del equipo que trabaja en los elementos de derecho civil, firmados principalmente por el profesor Lacruz Verdejo, de los manuales de la editorial Coles, pues, que escriben Carlos Martínez de Aguirre, Pedro de Pablo Contreras, Miguel Pérez Álvarez. También los manuales o las colecciones manuales escritas por el profesor Carlos Lasarte o el profesor Manuel Albaladejo, y en el caso de la usucapión, los trabajos de Mariano Izquierdo Tolsada sobre tensiones entre prescripción adquisitiva o extintiva, o un interesante trabajo del profesor García de Interría sobre la usucapión, o sobre dos estudios relativos a la usucapión en el ámbito del derecho administrativo. Muchísimas gracias por su atención.